2012. Tras 2 años de rescate, los gobiernos amantes de la austeridad elevan la deuda soberana del 115% del PIB al 160%. 1 de cada 2 trabajadores jóvenes está sin empleo. Miles emigran o deben vivir con 500 euros al mes. La tasa de suicidio aumenta un 20%, mientras los sin techo en Atenas superan los 20.000. La Constitución es eludida. Banqueros y antiguos valedores de la Junta Militar ocupan posiciones clave en el aparato del Estado. Todo está ya listo entonces para el último acto de la tragedia. La venta total de Grecia. Doblaje sintético al castellano por el Grupo Audiovisual de Alicante Toma la Plaza. 1991. El breve siglo XX llega a su fin. Occidente visualiza el fin de la historia e intenta implementarlo en Rusia. En la Unión Soviética existía una especie de tenazas entre el FMI y el Banco Mundial. En ese momento creo que Summers era el jefe del Banco Mundial, y decía, las leyes de la economía son como las leyes de la ingeniería. Las mismas reglas funcionan en todas partes. Esa fue la arrogancia del momento. El Departamento de Estado financió, a través de la Universidad de Harvard, un pequeño grupo de economistas y abogados, para gestionar esa transición para los rusos. La transición incluye el más grande experimento de privatización en la historia de la humanidad. Un experimento que conducirá a una nación al desastre absoluto. Por 1 o 2 millones de dólares podías comprar una empresa cuyas construcciones de acero, solamente, eran tan costosas que podían valer cientos o miles de millones de dólares. Por ejemplo, grandes fábricas en los Urales, Siberia, Rusia Central, exempresas militares, empresas químicas, empresas siderúrgicas. En el centro de Moscú, se encuentra el Hotel Central, un hermoso edificio del siglo XIX. Se vendería por el equivalente en rublos de $1000. Fuimos allí. En el vestíbulo había un enorme candelabro del siglo XIX. Y preguntamos a un especialista, ¿cuánto pagaría por él, si le fuera ofrecido? Lo miró y dijo,
$1.200. Puedo pagar ahora. Era totalmente catastrófico en Rusia, extremadamente duro. Millones de personas conocieron la pobreza extrema. Tenían hambre y sobrevivían gracias a sus jardines. La esperanza de vida de los rusos disminuyó en 10 años. Explosión de SIDA, de la prostitución infantil. Fue la ruina total de una nación. La venta de un país, planeada en Occidente e implementada por oligarcas rusos, no podría haber tenido lugar sin coartar las libertades democráticas. La privatización brutal era una de las razones por la cual la oposición empezó a luchar y por la cual Yeltsin y los oligarcas, la recién aparecida burguesía y los burócratas empezaron a luchar contra el Parlamento. Las reglas del juego deben cambiar. Tras el mini golpe de Estado de 1993 contra el Parlamento, Yeltsin se dispone a acelerar la privatización. Estoy absolutamente convencido que la privatización en 1994 no sería técnicamente posible sin el golpe de Estado de 1993. Este proceso fue llamado Catastroika. La catastroika en Rusia es usualmente presentada como una excepción en la historia de la privatización masiva. De hecho, fue justamente un ejemplo extremo de cómo la liquidación total de los bienes de una nación es incompatible con la democracia, ya sea política o económica. Las políticas neoliberales de privatización, la desregulación y los recortes a los gastos sociales, a menudo acompañados por aumentos a los gastos militares, son políticas que se impusieron bajo dictaduras. Los primeros laboratorios del neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia. La práctica de la liquidación a precio de saldo viene aparejada a los vientos neoliberales que soplan por primera vez en la Universidad de Chicago. Profesores como Friedrich von Hayek y Milton Friedman buscan un laboratorio en el que experimentar el así llamado mercado libre y la intervención estatal mínima. Pero, dado que ningún gobierno democrático aceptó implementar sus ideas, se enfocaron al Chile de Pinochet y de allí a la Turquía del general Evren. Hay una interesante conversación entre Friedrich von Hayek y Margaret Thatcher que cito en el Shock Doctrine. Friedrich von Hayek dice: acabo de regresar de Chile, es maravilloso lo que Pinochet ha hecho, y describe ese fantástico experimento de neoliberalismo, y dice: creo que debes hacer lo mismo. Hayek fue mentor de Margaret Thatcher. Ella le respondió con severidad: esas políticas son incompatibles con la democracia constitucional. Margaret Thatcher halló finalmente el modo de llevar la privatización neoliberal a Europa occidental. Para ello, harían falta dos guerras y la limitación de las libertades democráticas. Lo que salvó la carrera política de Thatcher, lo que permitió su reelección, fue la guerra de las Malvinas. Dijo: ganamos la guerra en el extranjero, ahora tenemos que ganar la guerra interna, y la guerra interna era una guerra contra los sindicatos. Se refería explícitamente a los mineros.
De manera extraordinariamente violenta, el gobierno de Thatcher sometió al sindicato. Se trataba de uno de los más violentos ataques contra los sindicatos en el mundo occidental. La Gran Bretaña de Thatcher es un típico caso de cómo el incumplimiento de las leyes laborales y la violación de los derechos de los trabajadores coinciden con el aumento de las medidas represivas. Sigo odiando Thatcher. El ejemplo más característico es que, según la ley británica, cuando más de 4 personas se manifiestan frente a un lugar de trabajo, la protesta puede ser prohibida, porque podría afectar la moral de quienes trabajan allí. El neoliberalismo, que promete menor control del Estado, demanda un fuerte mecanismo estatal a fin de poder ser implementado. No debemos olvidar que el neoliberalismo es una ideología. No quiero desecharlo. Cuando hablo de ideología me refiero a que nunca o muy raramente he seguido en la política real. Por ejemplo, Reagan, el primer neoliberal en el poder. ¿Saben ustedes que la máquina estatal explotó bajo Reagan? Está claro que el neoliberalismo puede funcionar solo a través de un muy fuerte papel regulador del Estado. La cuestión no debe ser estos pseudo problemas. ¿Cuánta regulación por el Estado o capital? Pero ¿quién hará todo esto? Un sistema de empresa privada no significa un sistema de empresa libre. Significa que lo controla alguien que ustedes no han elegido. O sea, un picnic de buitres. Los dictadores sedientos de sangre y la política de shock de Thatcher tiene fecha de caducidad. Nuevos medios deben entonces encontrarse para infligir privatizaciones masivas. Empezó sin democracia, empezó con la dictadura impuesta con la fuerza bruta, con la tortura y el miedo. Cuando empezó la era democrática en la década de los 80. Se necesitaba otro mecanismo para tener a los países sometidos, y ese mecanismo era la deuda. Instituciones tales como el FMI y la Organización Mundial de Comercio jugaron un rol de control en la liquidación de países enteros. La Unión Europea vino a continuación. Los paquetes de emergencia del FMI han permitido por primera vez a la Unión Europea abogar por las privatizaciones. Técnicamente, según el tratado, no debería serlo, pero es parte de la troika que impuso las condiciones en Grecia y Portugal. Y ha dejado claramente escrito que la condición es la privatización. Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos de los Estados Unidos y de Europa son la entrega total de los derechos ciudadanos. Nadie privatiza o desregula a no ser que haya un martillo sobre la cabeza, como ahora en Grecia, en España, en Italia, donde hay una tremenda presión sobre el gobierno debido a la desesperada situación financiera. La deuda se convierte en la excusa para empujar a Grecia a su liquidación. Sin embargo, una vez más, hay un pequeño obstáculo que superar: la democracia.
Ese ha sido uno de los momentos en que las máscaras se caen completamente. El sistema del mercado está en guerra con la democracia. El proyecto es decir a la gente que pueden votar, pero va a ser un concurso de popularidad. La llamada independencia del Banco Central es un recurso para decir a los políticos que no pueden tocar sus juguetes. La Unión Europea y las élites financieras griegas llegan al punto de nombrar a un exdirector del Banco Central como primer ministro de Grecia, tomando el gobierno de Papandreou. Lucas Papademos designa ejecutivos bancarios, como Gikas Ardoubelis de Eurobank, para el gabinete del primer ministro. Las relaciones entre poder político y económico se tornan un negocio interbancario. Una anulación directa de la democracia. La idea es jugar a la democracia, pero cuando las cosas se ponen serias, los expertos deben hacerse cargo. No tenemos tiempo de jugar a ese juego. Grecia se perfila como una nación de niños a los que debemos quitar las llaves del automóvil. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia, ¿no? Aquí nació la democracia. Y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Yo creo que el término científico es junta. Tenemos un grupo de políticos encabezado por un banquero. Quien es responsable, en gran medida, de la quiebra de Grecia. Es la junta de un banquero con no más legitimidad que la de la junta de 1967. El gobierno de Papademos es solo un paso hacia el control financiero de Grecia. La UE, sin embargo, envía más supervisores al país. Los habitantes de Florida dieron su soberanía, en gran medida, a Washington D.C., pero a cambio pueden decidir lo que Washington D.C. va a hacer, porque envían representantes y senadores a Washington D.C. Creo que debemos asumir un compromiso en esa dirección. No en una en la que un procónsul alemán viene a Atenas y dirige la política fiscal griega. Se lleva la cuestión de legitimidad democrática al extremo. El procónsul alemán es Horst Reichenbach. Llega a Grecia a la cabeza de un ejército de tecnócratas. Es seguido por muchos empleados de la UE y el FMI que son designados al frente de los principales ministerios. La Task Force es, por así decirlo, el vehículo para introducir a los Estados miembros al FMI y a la OCDE en escena. Nos encontramos entonces en un período neocolonial, en el que los centros financieros y políticos internacionales imponen sus políticas no solo en África o América Latina, sino también en Europa. Y eso se vuelve parte inherente a la organización del capitalismo. Sois un experimento para toda la Europa. Una nueva forma autoritaria, que aunque permanece superficialmente democrática, como hemos visto en Grecia, en Italia y veremos en otros lugares también, se está poniendo a prueba.
El control del país por parte de intereses financieros foráneos y griegos es logrado mayormente mediante dos acuerdos de préstamo. El objetivo es imponer las condiciones del prestamista y convertir el trabajo en esclavitud. Las relaciones laborales retornan al siglo XIX. A fin de que estas regulaciones sean aprobadas, hace falta otro golpe. Uno parlamentario esta vez. El primer acuerdo de préstamo nunca llegó al Parlamento para su ratificación, lo que es claramente anticonstitucional. El segundo fue presentado 3 veces como borrador. Los prestamistas estaban obviamente pidiendo cambios y necesitaban una preaprobación de este borrador. Es obvio que nuestros dirigentes políticos no intentan cumplir la Constitución, sino las órdenes políticas que reciben del exterior. Cualquiera que se atreve a hablar de golpe parlamentario y a cuestionar las políticas del gobierno y la troika es acusado de populista. Esto es impertinente. Es un insulto. Usted habla de golpe porque el gobierno, que fue electo por una vasta mayoría, pidió que una ley fuera votada con urgencia. Usted debe disculparse por este insulto a las instituciones. Usted es partidario de la Grecia del dragma. La Grecia de la pobreza, la Grecia de la humillación. Usted y todos los que son como usted. No más rescate. El terrorismo ideológico crece. Los grandes medios extorsionan a los ciudadanos diciendo que, si no aceptan los acuerdos de crédito, los estantes de los supermercados quedarán pronto vacías y el país volverá a la edad de piedra. Habrá caos. Grecia se volverá un país del tercer mundo. Habrá cupones de racionamiento. Habiendo echado a un lado la democracia, el gobierno se prepara a liquidar los bienes públicos. Comienzan con una receta probada, convirtiendo a los empleados públicos en chivos expiatorios de la crisis. Hay una especie de ideología que el sector público funciona peor que el sector privado. Pero los datos empíricos no son concluyentes. Por lo general, el sector público y el sector privado funcionan de forma bastante similar. El gobierno griego miente al decir que desconoce el número de empleados públicos y luego resulta que son 1 millón. Se oculta el hecho de que el tamaño y los sueldos promedio del sector público no sobrepasan la media europea. Los defectos de la administración pública son bien conocidos, pero son usualmente las élites financieras nutridas por el Estado las primeras en acusar al sector público. Tras preparar a la opinión pública para su liquidación, lo único que falta es el mecanismo para realizarlo. Todos los ojos giran hacia Trewan, la compañía alemana que transformó la 10ª potencia industrial en un catálogo de compras de 510 páginas. Eurosaal, el Eurosalón. En una sala de 250 metros cuadrados late el corazón del Ministerio de Finanzas alemán. Para algunos, el corazón de la eurozona. La sala tiene su propia oscura historia, sinónimo de la maldición del Estado alemán moderno. Aquí es donde los oficiales de la Luftwaffe planearon su estrategia para el bombardeo de las ciudades europeas. Después de la guerra, el ejército soviético instaló aquí su cuartel general, y en esta misma sala fue firmada la primera constitución de la República Democrática Alemana.
El monstruo arquitectónico que construyó Goering como el mayor bloque edificado de Europa aloja hoy a la mayor empresa industrial de aquel periodo. Después de la disolución del bloque oriental, Treuand asumió la liquidación del patrimonio público de Alemania Oriental, un desastroso experimento que terminó en millones de trabajadores desempleados y la destrucción de la infraestructura industrial de la zona. Históricamente, es un evento trágico, porque la idea de Treuand derivó de varios movimientos de la RDA. Cuando el pueblo de Alemania Oriental comprendió que la reunificación era, en efecto, una adquisición por parte de Alemania Occidental, Treuand ya era un estado dentro de un estado en Berlín. A fin de que el monstruo burocrático funcionara, utilizaba equipamiento y redes de las Fuerzas Armadas de Alemania Oriental. Treuand es transformada en un ejército de ocupación económica. Comenzó a trabajar cuando Alemania Oriental todavía existía, pero estaba influenciada, básicamente, por políticos y ejecutivos occidentales y por tiburones económicos. Tenían un eslogan popular en Treuand, NHA, que significa no hay alternativa, y el retrato de Thatcher colgaba en muchas oficinas. Treuand posee 8.000 compañías, 40.000 fábricas y 4 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivables y bosques. Y aún más importante, tiene en sus manos la fortuna de 4,5 millones de trabajadores. Y entonces, el saqueo comenzó. Privatizaban, incluso en los fines de semana, hasta 10 o 15 empresas. Este era por supuesto el proceso clave que traería consigo el caos y el expolio. Personas sin respaldo financiero alguno aparecían para comprar empresas. No tenían ni un centavo, pero participaban en liquidaciones, tomaban el dinero de las compañías, pagaban sus cuentas y las disolvían. Hay innumerables ejemplos. Un montón de compañías quebraron. De los 4,5 millones de trabajadores, solo quedaron 1,5 millones de empleos. Los criterios de la privatización no eran siempre financieros. Muchas decisiones eran tomadas en despachos políticos, y muchas empresas eran cerradas para no amenazar a sus competidoras en Alemania Occidental. Las compañías de Treuand tenían valor, pero se decía que eran problemáticas. Algunas de ellas, de hecho, lo eran, pero otras eran competitivas. Frente a las empresas occidentales, y exportaban sus productos al oeste.
Había acusaciones de que los partidos políticos eran sobornados para favorecer ciertas privatizaciones. En Bischofferode había una fábrica de potasa cáustica, que es importante para la actividad industrial. Había fábricas así tanto en el este como en el oeste. Pero la influencia de BASF era muy grande. Y, como monopolio, esta compañía no quería ninguna competencia. Por tanto, aunque había inversores interesados en ellas, las fábricas debían ser destruidas. El conteo de víctimas de la actuación de Treuand es aterrador. El PIB en la zona oriental se contrajo en un 30%. Mientras el desempleo subió de 0 al 20%. Pero, más importante aún, tras vender un país entero, Treuand logró con éxito presentar miles de millones en pérdidas. Treuand creó una deuda de 300.000 millones y una ganancia de 60.000 millones. Pero esperábamos conseguir 600.000 millones. Existe un montón de deuda restante aún adeudada al fondo correspondiente. Este fondo no está incluido en el presupuesto nacional. No puede considerarse un modelo pues muchas empresas fueron destruidas. Con una deuda de 240.000 millones, no puede ser un modelo para otros países. Ladies and gentlemen, good afternoon. Sin embargo, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, presentó a Treuand como un modelo para Grecia. He notado con satisfacción que Grecia quiere establecer un fondo de privatización. Un mes más tarde, se crea el Fondo Helénico de Desarrollo de Activos. La Treuand griega se aloja en un edificio detrás del antiguo Parlamento. Los tres partidos que respaldan las medidas de austeridad comparten la administración de la organización. Este es el profesor emérito Koukiadis de la Universidad Aristóteles. El señor Konstantinos Mitropoulos es el gerente y figura central. Es dueño de una compañía, cantor, y ha trabajado para el grupo Latsis. Unos meses más tarde, el periodista que presentó la estructura del fondo es designado como su portavoz. Otras posiciones clave son ocupadas por muchos ejecutivos de las dos compañías manejadas por Kostas Mitropoulos. Los políticos, los consejeros técnicos y los directores de las empresas públicas saben que el proceso de privatización les da acceso a grandes sueldos en las empresas privatizadas. El fondo es supervisado por Hervé Leroy de la Embajada francesa y Maarten Verwey del Ministerio de Hacienda holandés. La Troika también nombra 3 miembros en la Junta de Expertos del fondo. Las condiciones fijadas por la Troika para el funcionamiento del fondo se asemejan a aquellas de países ocupados. Los costos de las privatizaciones recaen en las espaldas de los contribuyentes griegos, mientras las ganancias, inicialmente estimadas en 50.000 millones de euros, van a los acreedores. Si estos fondos son recaudados por el gobierno, serán utilizados para la reducción de la deuda. El fondo opera con gran hermetismo, asignando poderes extremos a sus miembros.
tiene la decisión final en la venta o concesión de edificios, tierras, infraestructura y paquetes accionarios. El fondo puede explotar el litoral y los monumentos antiguos. La única condición es que permanezcan en su sitio. Aún antes de la creación del fondo, funcionarios del gobierno habían comenzado a publicitar los activos griegos en presentaciones itinerantes, como circos viajeros. Llegué al centro de Londres, al Hotel Claridge's, uno de los hoteles más ostentosos en toda la Gran Bretaña. En la parte de atrás hay una especie de sala de baile con 5 candelabros y más espejos de los que pudiera contar. Llegué a esta sala y allí estaba un grupo de empresarios y de funcionarios griegos discutiendo cómo iban a vender los bienes griegos. Bienes importantes del Estado griego, de los contribuyentes que van a ser vendidos. No más bromas. No aquí. Trabajaremos y haremos dinero. Mucho dinero. Se escuchaba la música de Zorba el griego, y en este país no puedes escuchar la música de Zorba el griego sin pensar en platos que se rompen. Let's go. La otra cosa que se escuchaba en los intervalos era una canción de Mónica, una pop star griega con un texto que decía: dime por qué no me llamas, por qué no vienes más. Se perfila la imagen de Grecia como un estado paria, un paria en Europa. La Grecia de Zorba es un país sujeto a multinacionales foráneas que controlan la infraestructura. Un país gravemente endeudado con un sistema político corrupto. La situación fue similar en el período de entreguerras. Especialmente entre 1924 y 1930 Grecia fue un candidato ideal para los prestamistas. Hubo una serie de enormes escándalos. Los gobiernos eran sobornados, incluso los consultores de Venizelos. Las embajadas extranjeras intervenían directamente en todo. Un ejemplo fue el contrato con la compañía eléctrica. Otro fue el contrato con Ulen. Estos eran contratos de naturaleza colonial y se demostraron muy rentables para quienes invirtieron en ellos. Casi un siglo más tarde, la Troika, en colaboración con los gobernantes griegos, exige la privatización de la infraestructura nacional. Lo que no se explica a los ciudadanos es que los experimentos de privatización y desregulación han fracasado aún en las más poderosas economías del planeta. Los mayores fracasos conciernen a infraestructuras como ferrocarriles, redes de agua y electricidad. Dicen que puede leerse la historia del sistema económico observando los ferrocarriles. El vapor que promovió la revolución industrial se volvió una burbuja especulativa para la economía estadounidense, cuando docenas de compañías desplegaron kilómetros de vías a través de los Estados Unidos.
Ve a los Estados Unidos en su Chevrolet. Al principio, los ferrocarriles simbolizaban el rol central del Estado en la economía y la infraestructura, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo económico reemplazó con el automóvil el transporte masivo. 4 ruedas y un volante condujeron el sueño de la clase media por las autopistas de la nueva economía. Esta tendencia alcanzó a Europa con unas décadas de demora. Cuando los dictadores turcos intentaron el experimento neoliberal de Pinochet, Turgut Özal definió al ferrocarril como una creación comunista. Sin embargo, en Europa el ferrocarril permaneció principalmente en manos del Estado. Así fue hasta que Gran Bretaña intentó un experimento desastroso. Como una película sin final feliz. Rodamos Navigators sobre la privatización de los ferrocarriles. Cuando un trabajador ferroviario propuso la idea para una película. Durante el rodaje, se evidenció lo que ya sabíamos. Que la privatización de los ferrocarriles era un desastre. British Rail está perdida. Wauxport Depot es más que infraestructura y va a competir con nosotros. Hasta Margaret Thatcher reconoció que los trenes no funcionan efectivamente fuera del sector público. Pero John Major procedió a su privatización en 1993 y los británicos reaccionaron. Creían que pertenecían a ellos. Eran un servicio público, no algo que puede dirigirse por empresas con pésimos logotipos que se interesan solo por el dinero. Los trenes, la red ferroviaria y los servicios de mantenimiento terminaron en manos de distintas compañías privadas, tantas que solo el mantenimiento quedó a cargo de 2000 compañías. Eso significa que había una divergencia de intereses entre dos partes del sistema que antes estaban juntas. La estupidez era la subcontratación. Es decir, cuando una empresa privada acepta mantener una sección de la línea. La primera empresa puede tener normas estrictas sobre la seguridad. Pero, después de la segunda y tercera subcontratación, ¿quién está seguro? Las muertes tienen que limitarse a un nivel aceptable. ¿Cuál es el nivel aceptable? 2 al año. Pero nadie murió en los últimos 18 meses. ¿Voluntarios? Creo que debemos poner el énfasis en eso. La prisa costó vidas. La pérdida es trágica. Los 3 mayores accidentes causados por la privatización costaron 42 vidas y 600 heridos. En los primeros días de la privatización, la forma de privatizarla causó accidentes. Tragedia de Potters Bar, 10 de mayo 2002. El descarrilamiento de la privatización no costó solo vidas. La privatización liberalizaría los ferrocarriles. Pero ha hecho muy difícil la toma de decisiones para la apertura o el cierre de líneas o el cambio de horarios. Ha dejado un sistema que es muy complicado, muy difícil de administrar. Es malo para los pasajeros, tiene una organización caótica.
No funcionó y no funciona. Se ha perdido muchísimo dinero. En un período de 3 años, el Estado pagó a las compañías, bajo la forma de subsidios, lo que había obtenido de la venta de los ferrocarriles, y el costo para los contribuyentes no paró ahí. En cierta medida, los ferrocarriles han sido reestatalizados. Quedamos con un sistema semiestatal que cuesta mucho más que cuando era público. No se ha realizado inversión, porque esta fue hecha fundamentalmente por el sector público. Grecia no aprende nada de la experiencia británica. El gobierno griego pone en marcha su plan de privatización ferroviaria. Su esfuerzo es respaldado por los medios. Los trenes son lentos, no siguen su horario y suelen estar sucios. Las pérdidas anuales del grupo OSE y Trainose alcanzan los 1.200 millones de euros. Presentan a los ferrocarriles griegos como el servicio público de mayores pérdidas de Europa. ¿Pero a quién le pertenecen estas deudas? El Estado forzó al ferrocarril a endeudarse para su desarrollo. Esto no tiene precedentes en Grecia, pues las autopistas, puertos y aeropuertos fueron todos financiados por el Estado. Estos préstamos son ahora presentados por el gobierno como deudas de OSE, y eso no es verdad. Entre el 70% y el 80% de esa deuda se invirtió en infraestructuras. Los principales canales de televisión, detrás de los que están los mayores contratistas, nos bombardean con mentiras y calumnias. La crítica se centra en los salarios de los empleados y el costo de operación. De esta manera pasan desapercibidos los grandes escándalos que implican a políticos y empresas griegas y extranjeras. Decenas de millones de euros se gastan en líneas ferroviarias que nunca funcionan. Los trenes se alquilan a precios por los que se podrían comprar. El Estado compra trenes a Siemens sin una red adecuada para usarlos. También paga a contratistas por obras que nunca se entregan. Hay cierta intención deliberada. Degradamos nuestra riqueza nacional de modo que, tras su degradación, se calumnia y convence a la opinión pública griega que tal vez una empresa privada sea una solución mucho mejor para los ferrocarriles griegos. En el nombre de la racionalización, el gobierno degrada los ferrocarriles. Se reduce el personal a expensas de la calidad, aumenta los precios en más del 60% y cierra una gran parte de las vías. Especialmente en la parte Argos-Trípoli-Kalamata varios millones de euros se han invertido, y hoy en día no hay trenes allí. Al contar solo los beneficios o pérdidas, los defensores de la privatización olvidan que los ferrocarriles son en primer lugar un servicio para los ciudadanos, un servicio pagado por generaciones de contribuyentes griegos.
Hubo un tiempo cuando en Grecia las deudas privadas fueron nacionalizadas, pero hoy en día hay un esfuerzo para privatizar los beneficios que los ciudadanos hubieran podido disfrutar a través de los servicios públicos, que invirtieron las empresas privadas en este sector para comprar a un precio mucho más bajo que su valor. Si los ferrocarriles son como un libro en la historia económica, la red de agua nos enseña cómo manejar un monopolio. En este sector, es a París a la que ahora le toca pagar la factura de la privatización. El agua es un ejemplo característico de monopolio. Ninguna empresa de distribución de agua funciona sobre una base competitiva. Hay solo una red. Y no vale la pena invertir en ser competitivo. Dos empresas multinacionales, de gran poder financiero y político, Veolia y Suez, reclaman la administración de la red de agua en París, y Jacques Chirac se las ofrece. En 1985, una decisión política fue tomada por Jacques Chirac, alcalde de París por entonces, de dividir París en las dos riberas del río Sena, y dividiendo de esta manera, otorgó a cada uno de los grupos privados y a sus filiales una orilla para la distribución y la facturación del agua. No hubo argumento técnico ni económico. Creo que hubo una postura ideológica que afirmó que el sector privado era más eficaz. Los ciudadanos recibieron facturas más y más elevadas. Los precios siguieron subiendo durante 15 años. En cuanto a los precios se refiere, las facturas se incrementaron un 260%. Es cierto que hemos tenido un aumento del precio del agua sin una explicación técnica ni económica. Avec parfois, comment dirais-je, pas d'explication technique ou économique qui justifiait l'augmentation. Cuando el municipio cambió en 2001, con una mayoría de izquierdas, con ecologistas y comunistas a la cabeza de París, se decidió recuperar los servicios de agua. La nueva empresa municipal de agua, que fue creada en 2010, disminuyó las cuentas en un 8% y ha invertido todas las ganancias en la mejora de la red. Hay también una muy importante cuestión, una cuestión de democracia. Si la administración pública es adecuada, permite mayor control político por los ciudadanos de París. Veolia y Suez reaccionaron, ya que perdieron un beneficio neto de 60 y 30 millones de euros al año respectivamente. Ellos hicieron presión sobre el gobierno, el municipio y los sindicatos contra Anne Lestrade, que inició el proceso. Ellos me veían como la encarnación del diablo.
La lucha por París trajo a la luz el entrelazamiento de los intereses de multinacionales y políticos. Jérôme Monod, el gerente de Lyonnaise desAux, fue una figura destacada en el partido de Jacques Chirac. A pesar de sus conexiones, sin embargo, las multinacionales del agua parecían perder la batalla contra los ciudadanos. Campañas políticas han sido realizadas. Y batallas se libraron en Europa y en todo el mundo. El resultado de esas batallas fue que la gente rechazó la privatización del agua. Sin embargo, la UE dio la espalda a las decisiones de los ciudadanos. Las empresas multinacionales son las que toman las decisiones en Bruselas, e Italia se convirtió en su siguiente objetivo. Hubo un referéndum sobre la privatización del agua. 57% de la población acudió a las urnas y 96% de ellos votaron contra la privatización del agua. Vote por el sí. Por el agua pública. Berlusconi dijo, no puedo privatizar el agua. Hubo un referéndum que lo prohíbe. Berlusconi ha sido sustituido por un gobierno de banqueros por un proceso similar al que ocurrió en Grecia. De nuevo los funcionarios europeos han dicho al gobierno italiano, esperamos un programa de privatización que incluya el agua. Con una carta secreta que enviaron al nuevo primer ministro italiano, Tricetti Draghi, del Banco Central Europeo, exigieron lo mismo que había rechazado el pueblo italiano. El hecho de ser ahora ilegal privatizar el agua, según la Constitución italiana, era irrelevante. Un proceso fundamentalmente antidemocrático, similar a las presiones ejercidas sobre Grecia. Hablé este fin de semana con el primer ministro, señor Papademos. Hablé también con el primer ministro Monti. Y sé que van a respetar los compromisos adquiridos, porque entienden que sin ellos no habrá estabilidad financiera en sus países. Sabemos que en los países donde interviene el FMI los servicios de agua se privatizan. Sabemos muy bien que los altos directivos de Suez y Veolia son ejecutivos y consultores del FMI. Sabemos muy bien que ejecutivos de Suez y Veolia están relacionados con el BCE, que en el Parlamento Europeo a muchas personas se les paga para hacer lobby, promover los intereses de estas empresas multinacionales, que las personas de estas compañías se unen a los gobiernos y cuando estos gobiernos se van, regresan a las empresas. En Grecia, el gobierno de Papandreou nombra como director general de la empresa pública de agua a un ex ejecutivo de Veolia, Nikos Vardis, que promovió la privatización en nombre de la multinacional francesa. Ahora define a Grecia como un bastión de la Unión Soviética.
Sin embargo, los planes de privatización no comienzan a partir de la era de la Troika. La liquidación de la red de agua de Atenas y Tesalónica comenzó durante el gobierno de Simitis, cuando las redes se hicieron públicas. En una década las facturas aumentaron más del 200%. Mientras que los servicios no mejoraron en un 200%, sino que empeoraron muchísimo. En 2008, el partido Nueva Democracia reinicia el proceso de privatización y 3 joint ventures se prepararon para la batalla. Allí estaba el grupo Suez con el Actor. Estaba Veolia con el grupo Marfin. Y allí estaba la española Aqualia con G-Terna. Ejecutivos de Suez visitaron los edificios de la empresa pública de aguas. No sé qué se discutió a puerta cerrada. Lo que sí sabemos es que estas empresas y Suez, en particular, han sido acusadas en el extranjero de sobornar a funcionarios públicos y políticos en los países del occidente civilizado. Si algo así sucedió en otras partes, es muy probable que también suceda en Grecia. Feria Internacional de Tesalónica. Las elecciones han interrumpido o aplazado temporalmente el curso de la privatización de la Compañía de Aguas de Tesalónica. Si es elegido, ¿continuará usted el proceso de privatización o está en desacuerdo con la privatización? Estamos en contra de la privatización del agua. Esta fue otra promesa de campaña incumplida del gobierno del PASOK. Después de las elecciones, el gobierno continuó con los planes de privatización de 2 empresas rentables, las empresas de agua de Atenas y Tesalónica. El principal argumento del gobierno y las empresas que están tras los recursos hídricos es que no van a comprar nuestros ríos, nuestros manantiales, que no van a coger nuestras redes e irse. Las redes se quedan aquí, así como la Acrópolis se queda aquí. Ellos solo van a hacerse cargo de la gestión, el mantenimiento, la distribución, la política de facturación. Lo que estos defensores de la privatización omiten mencionar es que el costo de los reemplazos de la red seguirán siendo pagados por los ciudadanos. Por lo tanto, las empresas no tienen motivo para dar mantenimiento a la red. Un mantenimiento insuficiente implica beneficios para la empresa privada. Destrucción de la infraestructura significa su sustitución por parte de los ciudadanos griegos. El beneficio va a la empresa privada. El daño lo paga el contribuyente griego. El agua no está en venta. Como un aprendiz de brujo, Europa va a pagar por la privatización de las infraestructuras. Las fuerzas del mercado, sin embargo, mostrarán su verdadera cara, incluso en el lugar de nacimiento del neoliberalismo, los Estados Unidos. Hacia el final de los años 90, California desregula el mercado eléctrico. Sin embargo, la civilización de la desregulación se pierde junto con la energía eléctrica. Es una fantasía que podamos tener un mercado de electricidad o gas. No es posible. Es un monopolio natural. Un solo cable va a su casa.
Es un concepto económico básico. Que si hay algo con tendencia al monopolio natural, no existen fuerzas competitivas del mercado para disciplinar los productores. Pero se necesita un tipo de estructura regulatoria. De otra manera, estamos invitando a las empresas a estafarnos. Las tarifas de los servicios públicos en los Estados Unidos siempre se habían regulado. En los años 90, esa situación cambió. Íbamos a desregular la construcción, operación y propiedad de las centrales generadoras, pero dejar el sistema de transmisión y de distribución al Estado. Las empresas de energía pueden aumentar el precio de venta al por mayor sin control. Con el fin de lograr este objetivo, desarrollan complejas estrategias de fraude con nombres en clave. En el caso de Enron, tenían nombres en clave. Estrella de la muerte, Head Shorty, rebote, falsa programación. Uno fue nombrado Fabo y como la primera bomba nuclear. Las compañías incluso detienen la producción de electricidad para crear escasez y aumentar el precio del kilovatio hora. Cogen de Las Vegas, habla Rich. Oye Rich, te habla Bill de Enron. Este va a ser el tipo de asunto del que se corre la voz. Queremos que ustedes, chicos, pongan un poco de creatividad y encuentren una razón para bajar el suministro. Ok, lo estamos bajando por cuestiones de mantenimiento. Hemos grabado gente de Enron riendo acerca de cómo robaron electricidad de la línea y cómo aumentaban las tarifas de las abuelas. Así que el rumor es cierto, ellos están volviendo a quitarles a ustedes todo su dinero, todo el dinero que ustedes robaron a pobres abuelas de California, sí, Abu Emilie, man. Ahora ella pide todo el maldito dinero por toda la energía, no entregada hasta un total de $250 por megavatio hora. El otro método era jugar con el mercado. Podían recibir dinero por electricidad que nunca suministraron. El resultado era que los precios se elevaron cientos por ciento, incluso miles por ciento durante los períodos de máxima actividad. Enron dañó nuestro sistema. Profundamente. Pero no fue solo Enron. Y la idea de que solamente Enron era corrupta es falsa. Las 6 grandes empresas eléctricas se involucraban en conspiraciones. Enron no pudo actuar sola. En California, los ciudadanos pagan el precio del experimento. Cuando las fuerzas del mercado dejan a millones de ellos en la oscuridad. Los primeros apagones fueron en junio de 2000. Había productores que se negaban a producir a los precios indicados, lo que resultó en apagones. La desregulación del mercado de energía en California se impuso bajo la enorme presión ejercida por las grandes empresas. Pero, aún ellas, sufrieron pérdidas por la desregulación. La ironía es que los principales usuarios de los servicios, las grandes empresas que usaban grandes cantidades de energía, eran los principales defensores de la desregulación. Durante la crisis energética, se encontraron entre las grandes víctimas, dada la cantidad de energía que consumían. A medida que los precios al por menor no podían seguir el juego especulativo loco de los precios al por mayor, el sistema comenzó a colapsar. Cuanto más energía suministraron, mayor cantidad de dinero perdieron. Uno de los 2 inversores en California declaró bancarrota, y el otro estuvo muy cerca. El resultado era una nueva reglamentación. Si lo dejamos todo a los mercados, llegaremos a una situación con precios ridículos. ¿Qué es lo que pasó en California? La reglamentación es la aplicación de la democracia en la economía. Es la manera con la cual controlamos democráticamente los monopolios.
para que no nos controlen ellos. That's my word. Struggle in the past. That's my word. Europa experimentará sus propios días oscuros, debido a la desregulación y la privatización del mercado de la energía. La desregulación se inicia con el Tratado de Maastricht, cuando la UE promete mejorar los servicios y disminuir los precios. En la UE, donde el mercado se abre, cualquier productor de electricidad puede acceder a las redes de transporte y de distribución para suministrar a sus clientes, lo que permite la competencia. Hasta 2006, ninguna empresa privada invirtió en electricidad. Se trata de la infraestructura pública básica. Exige grandes capitales y el retorno es lento. No hay ganancia fácil y rápida para las empresas privadas. Por lo tanto, gradualmente, del 2000 al 2006, para que el mercado atraiga a inversores privados, las facturas de consumo empezaron a subir. Los contribuyentes no solo pagan facturas más caras, sin saberlo, ellos subsidian a los productores de energía privados. Mytilineos posee a Alumina y Latsis las refinerías de petróleo. Ellos necesitaban la electricidad, así que crearon unidades de producción para sus propias empresas. Pero se dieron cuenta de que es menos rentable consumir su propia energía. Por lo tanto, vendían su electricidad a la compañía pública de energía a unos 100 euros por megavatio hora mayorista, mientras que la compañía pública les vendía la electricidad pública a ellos y otros industriales por 43 euros. En el caso de la energía fotovoltaica, la empresa pública la compra a 51 centavos, mientras que la vende a 11 centavos por kilovatio hora. Debido al aumento constante de las facturas, las empresas privadas se dan cuenta de que pueden beneficiarse de la provisión de electricidad. ELAS, la compañía de energía privada, está aquí. El Dr. Lampros, el reumatólogo, y la señora Fotini cambiaron de compañía sin cambiar su medidor. Así, en algún momento, aparecieron proveedores privados de electricidad. Proveedor significa simplemente intermediario. Ellos realmente vendieron aire. Con un capital social de 60.000 euros, una cantidad muy pequeña. Se podía obtener una licencia para proveer de electricidad. Una empresa que produce electricidad a través de fuentes renovables. ¿De dónde sacaron la energía renovable que publicitan? De la compañía eléctrica pública. Al comienzo, las empresas privadas tenían que garantizar que tenían la electricidad que prometían vender, pero la UE las liberó de esta obligación. Ellas no tienen que garantizar que tienen lo que intentan vender. La autoridad reguladora griega para el sector de la energía abrirá la puerta a las empresas de entre las que saldrá la Enron de Grecia. Se entregaron 63 licencias. Los mayores proveedores de este tipo fueron Energa y Hellas Power. Ninguna de las dos pagó al sector público los gastos asumidos para la producción y distribución eléctricas. En algún momento pararon completamente el reembolso. Ni siquiera pagaban la cantidad necesaria para la energía que habían acordado comprar por contrato. También cobraban el impuesto añadido a las facturas de electricidad y el dinero fue directamente a Suiza. Los casos de Energa y Hellas Power son solo la punta del iceberg de los millones de euros que la desregulación le costó a los ciudadanos griegos.
Durante los 12 años de desregulación del mercado de energía, no hubo una disminución de burocracia, ni mejoraron los servicios, ni la mezcla de combustibles. Por el contrario, la dependencia energética del país creció, mientras que las facturas aumentaron en más del 80%. Los contribuyentes son las primeras víctimas, pero los empleados también se ven afectados. Antes de la desregulación del mercado, que comenzó en el 98-99, la compañía eléctrica pública tenía 35.000 empleados, mientras que hoy cuenta con 22.000. Hubo una considerable disminución de personal que fue reemplazado por los contratistas. Empleados de los contratistas y trabajadores con empleos precarios. Los contratistas no están interesados tanto en la calidad, al contrario, les interesa que el mantenimiento no sea el adecuado. También ha habido una gran cantidad de accidentes. No pasa un año sin 2, 3 o 4 accidentes mortales. Indiferente al interés público y las consecuencias sobre la sociedad, los partidos que apoyan el memorando ahora promueven más privatizaciones de la energía eléctrica pública. Su valor real, según los datos oficiales, es de unos 16.000 o 17.000 millones de euros. ¿Cuánto se valora en el mercado de valores griego? 750 u 800 millones de euros. La unidad 5 que está previsto que se construirá en Ptolemaida cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Toda la compañía se venderá a un precio menor que el costo de una de sus unidades. El pueblo griego pagó para que las redes eléctricas lleguen hasta la aldea más pequeña y ahora estas redes serán explotadas por empresas privadas. La mayoría de estas empresas privadas se aprovechan del Estado y de ganar en vez de la oferta. La compañía de electricidad pública no la construyó el sector privado. Funcionó durante 60 años gracias a los fondos públicos. Llevó electricidad a todo el país. Es nuestra y no podemos arrojarla a la basura. Una gran cantidad de ejemplos de todo el mundo demuestran que la privatización afecta negativamente a ciudadanos, trabajadores y servicios. Hoy en día, la privatización es presentada como necesaria para hacer frente a la crisis de la deuda. Sin embargo, incluso los defensores de la privatización disienten. La privatización masiva no es la mejor opción en medio de una crisis económica, porque la privatización va a llevar a la gente a ser despedidos. Y la peor cosa que alguien puede hacer durante una crisis es dar a los empresarios más razones para despedir a los trabajadores. Ustedes recibirán un poco de dinero a corto plazo. Será bueno para su balance por un año. Pero después perderán dinero. En la economía real, será una gota en el océano a corto plazo y una pérdida económica a largo plazo. La crisis mundial que el sector privado ha creado se convierte en un pretexto para un ataque general contra el patrimonio público. Un ataque que a veces se disfraza
La privatización no se refiere solo a los casos en que servicios enteros son quitados al Estado, en la forma de, digamos, concesiones. También es privatización que las universidades sean evaluadas no por el nivel de educación que proporcionan, sino de acuerdo a lo atractiva que esta educación sea en el mercado. Las universidades públicas se ven obligadas a adaptarse a los mismos imperativos del mercado. Es un proceso de asimilación en que las universidades públicas se hacen como las privadas. Empresas que buscan vender la educación. Pero el principio de la educación pública es que la educación no es una mercancía. Es el derecho de todo ciudadano. El esfuerzo de privatización se expande, incluso a lo que Marx llamó intelecto general, a saber, el conocimiento tecnológico y social acumulado que produce la riqueza de una sociedad. Como Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo, fue precisamente a través de la privatización de los bienes comunes. Lo que Bill Gates ofrece es algo que constituye el espacio común que utilizamos para comunicar, para intercambiar notas. No solamente el saber, pero en general noticias, el Internet. Para comunicar. Tenemos que entrar en el dominio de Bill Gates. Sin embargo, el esfuerzo para privatizarlo todo conduce a la aparición de fuerte resistencia de la gente, que se dan cuenta de que todo puede cambiar si hay voluntad política. Los problemas de la economía no son mayormente jurídicos, sino políticos. Cuando la decisión política se toma, todo puede revertirse. En lugares como Argentina, Bolivia, Ecuador, los sistemas privatizados regresaron a las manos del Estado. En algunos casos era necesario. Remunicipalizaciones suceden ahora en Europa. Lo que está sucediendo en Alemania en los últimos 2 años se expande. Remunicipalización de la electricidad. La respuesta a la privatización, sin embargo, no puede ser el retorno a la situación que nos ha traído a donde estamos. El objetivo es que la propiedad pública sea controlada por quienes la crearon, los trabajadores. Tenemos que aprender las lecciones del pasado y la estructura de gestión tiene que ser más democrática. La autoridad debe provenir de la base, no del techo. El pueblo griego tiene que luchar por eso, porque, si no lo hace, no será capaz de resurgir. Espero que el pueblo griego luche. Y espero que los sindicatos europeos lo ayuden. A los estudiantes y los trabajadores en las universidades griegas. Les digo que resistan con toda su fuerza. No son víctimas. Ok, lo son. Pero están luchando, por Dios. ¿Será el hombre moderno capaz de luchar contra su tendencia a ser pasivo, a permanecer en silencio? Por otra parte, ya Tucídides decía que es la libertad o la tranquilidad. Tienes que elegir, ser libre o estar tranquilo. No puedes tener ambas cosas. Este documental fue financiado por Ciudadanos de Grecia y el mundo. Gracias.